Hola a todos, continuando con el curso de diseño digital, vamos en esta ocasión a hablar un tipo de circuitos secuenciales particulares que conocemos como contadores. Que son contadores, pues circuitos que van a seguir una secuencia de conteo. Estos circuitos tienen unas características pues, muy particulares entre ellos. Empezando, bueno, sabemos que un circuito secuencial definimos su comportamiento por medio de un diagrama de estados. En su forma más básica, un contador, su diagrama de estados es un ciclo. Es un ciclo, se va a repetir y repetir y repetir, pasando una y otra vez por la misma secuencia. Un contador suele por lo general ser un circuito que trabaja de forma autónoma, o sea, en su manera más simple no tiene ninguna entrada y lo que hace el circuito es simplemente ir repitiendo una secuencia de conteo conforme se le va presentando la señal del reloj, ¿no? Entonces trabaja de manera autónoma. Los contadores que vamos a ver, y hay contadores que obviamente tienen entradas que permiten resetearlo, que permiten pausarlo, que permiten varias otras cosas, ¿no? O sea, sí hay entradas que los afectan, pero en su definición más básica, pues no tienen entradas y son circuitos autónomos. Y además suelen ser circuitos que se conocen como circuitos con salida codificada en el estado. ¿Esto qué significa? Que la salida del circuito es tal cual el estado en el que se encuentran, ¿no? O sea, el circuito va haciendo un conteo 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, pues va pasando por el estado 0, 1, 2, 3 y así y lo va repitiendo como una secuencia. Entonces el valor del estado se convierte en la salida del circuito y tienen muchas aplicaciones, ¿no? Desde la circuitos que hemos visto o dispositivos que hemos visto como relojes, como timers, alarmas, pues van a basarse en contadores, pero además un contador nos permite hacer funciones de división de frecuencia o de múltiplos de frecuencia para ajustar el comportamiento de otros circuitos, para generar señales de frecuencias específicas, todo ese tipo de circuitos, circuitos que generan sonidos, música, notas musicales, pues necesitamos generar frecuencias muy específicas y es ahí donde circuitos de tipo contadores tienen una aplicación muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de contadores, unos circuitos clásicos comerciales que existen, el 74163, 74192. Vamos a ver también cómo implementar contadores con Verilog y lo que son los circuitos, los dispositivos de propiedad intelectual que incluye Quartus Prime para la implementación de contadores. Bueno, pues vámonos aquí a Quartus, donde vamos a empezar con ese tipo con los contadores. Como les decía, hay un contador eh, que es un contador clásico que se utiliza, es el contador 7463. Este es un contador binario de 4 bits que cuenta de forma ascendente y tiene además funciones de reset y de carga en paralelo. Ahorita explicamos qué significa todo eso. Primero, contador binario. Cuando hablamos de un contador binario, nos referimos a un contador que va a contar a través de la secuencia completa que pueda generar por la cantidad de bits que tiene en su salida, ¿no? Por ejemplo, este circuito tiene 4 bits en su salida, QA, QB, QC y QD no están etiquetados. Ya vimos las Qs, entonces inferimos que ahí hay flip-flops internamente, ¿no? Recordemos que es el identificador que se utiliza con los flip-flops. Entonces, este contador tiene 4 bits. Con 4 bits puedo generar 16 valores diferentes, 16 estados diferentes, recordemos 2 a la n. Entonces, si el contador itera sobre la cantidad, el total o el máximo de valores o de estados que puede representar con la cantidad de bits que hay en su salida, entonces estamos hablando de un contador binario. ¿Okay? Hay contadores que no cuentan en todos los estados o los valores posibles. Entonces esos contadores se conocen como contadores de módulo n. El término módulo, cuando hablamos de un contador, pues se refiere a la cantidad de estados que puede tener un contador en su salida o que tiene un contador en su salida, ¿no? En este caso, pues este es un contador módulo 16, un contador de 4 bits.
¿sí? Contador binario de 4 bits, pero tenemos contadores que se utilizan contadores BCD, que utilizamos simplemente para contar dígitos que van del 0 al 9, eso los conocemos como contadores módulo 10, porque tienen 10 valores que nos presentan en su salida. Entonces el concepto de módulo se refiere a eso, ¿no? A la cantidad de estados o valores que tiene un contador. Bueno, sin extendernos más, ¿no? Este circuito, el 7463, lo encontramos aquí en cuartos utilizando la herramienta símbolo, tal cual con ese nombre. Tiene estas 4 entradas A, B, C y D, que son entradas de carga. ¿Qué significa entradas de carga? Que yo puedo decir, quiero que el contador en este momento se ponga en un valor específico. Tiene una entrada que es la entrada que para activar esa función de carga. Tiene otra entrada de reset que me permite, pues obviamente, poner las salidas del contador en 0 o mandarlo al estado 0. Una entrada de reloj. 2 habilitadores que tienen unas funciones en conjunto. Ahorita vamos a ver otra forma de conectarlo donde vamos a ver qué utilidad tienen por separado. Realmente se suelen conectar juntos, pero ahorita aquí lo vamos a conectar con mismos valores. Las 4 bits de la salida, QA, QB, QC y QD. En estos casos, en tanto entrada como salida, D es el bit de mayor peso y A el de menor peso. Es decir, este es el que vale 8 y A el que vale 1. Y RCO es un pulso de acarreo que nos indica que el contador llegó a una situación de desbordamiento, es decir, que llegó al valor máximo y que al momento de volver a contar va a regresar al 0 y seguir contando, ¿no? O sea, aquí que dio una vuelta el contador. Ahorita también vamos a ver qué utilidad tiene este bit. Ok, entonces, como observamos aquí, la función de carga se habilita, tiene una función de activo bajo, es decir, se habilita con un 0. El clear también se habilita con un 0 y estos dos habilitadores se habilitan con un 1. ¿Sí? Si aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1, entonces este circuito está en modo de conteo. Si esta entrada tiene un 0, está en modo de carga, que significa cuando llegue el reloj, lo que tengamos en las entradas ABCD se va a ir a las salidas QA, QB, QC y QD. Y si en la entrada clear hay un 0, cuando llegue el reloj, las salidas se ponen en 0. Vamos a la simulación para que veamos cómo es el funcionamiento de este circuito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tengo la señal de reloj acá en la parte de arriba. La entrada clear, que está todo el tiempo en 1, nomás aquí en este punto la llevo a 0. Quiere decir, aquí vamos a hacer que se resete el contador del valor que vaya. La entrada de carga, la entrada load empieza en 1. Aquí tengo un 0. Entonces, en el momento donde llegue el pulso reloj estando esta entrada en 0, va a cargar el valor que yo tengo aquí en las entradas, que es este grupo de CBA, que va a ser un 5. Es decir, en este momento va a poner un 5 en la salida del circuito. La salida, obviamente. Y el bit del acarreo desbordamiento, ¿no? Y vamos a simularlo. Ok, y tenemos aquí el resultado de la simulación. El contador empieza con salida en un valor de 0. Ahorita le hacemos un acercamiento. Esto quiero ver que se ponga la pantalla completa nomás. Llega el pulso de reloj. La entrada clear, la entrada load y los dos habilitadores están en 1, entonces el contador cuenta 1. Cuando llegue el siguiente pulso del reloj, que es lo que tenemos aquí, la entrada load, que es la entrada del habilitador de carga, está en 0. Entonces en ese momento, ¿qué va a hacer? El valor que se encuentre en las entradas, que en este caso es un 5, una vez más, D vale 0, es el que vale más, el de mayor peso. C vale 1, B vale 0, A vale 1. Entonces tengo aquí un 0, 1, 0, 1. Eso es un 5 en binario. Entonces el 5 se va a ir directamente a la salida del contador. Entrada load regresa a 1 y cuando llega el siguiente pulso reloj, todas están en 1. Cuenta 6, luego cuenta 7. Aquí uno de los habilitadores lo puse en 0. Entonces, al estar uno de los habilitadores en 0, el contador al llegar al pulso reloj mantiene su valor. ¿Sí? O sea, no contó, se quedó aquí en el 7. Aquí otra vez todo está en 1, cuenta 8, cuenta 9. Aquí puse en 0 el otro habilitador,
¿sí? Y los dos habilitadores tienen que estar en 1 para que el contador cuente. Entonces aquí también este pulso reloj mantuvo el valor de 9 que estaba aquí, luego cuenta 10, aquí se va a encontrar en el siguiente pulso reloj, se va a encontrar la entrada clear en 0, lo que activa la función de reset, se va a 0, y ya de aquí en adelante todos son 1, ¿no? Entonces vamos a ver que cuenta 0 y se va incrementando hasta llegar al 15. Cuando llega al 15 y el contador está configurado en modo de conteo, entonces lo que va a pasar es que se va a generar este pulso que me indica que el contador va a desbordarse, es decir, va a regresar al valor inicial, ¿no? Y luego vuelve a contar y sigue contando y sigue contando. Y esa es la forma en la que trabaja este contador, el 74163. Ok, un pequeño acercamiento aquí en esta parte nada más. Y aquí vemos el momento en que se presenta el pulso de reloj. Todo el contador responde siempre. Si nos damos cuenta aquí, los cambios siempre se dan con el flanco positivo de la entrada del reloj. Y importante cuando estamos haciendo este tipo de simulaciones, el valor de las entradas, si se van a sincronizar los circuitos con una señal de reloj, establecerlo desde un poco antes de que el reloj cambie, no establecerlo, no poner el cambio justo aquí cuando cambia el reloj, porque podemos tener duda de si tomó el valor anterior o el valor actual. Entonces, igual acá, ¿no? Todos los cambios los hacemos antes de que se presente el pulso de reloj. Bueno, vamos al siguiente caso. Voy a cerrar esta simulación, que es que le vamos a llamar aquí. Vamos a cambiar el funcionamiento del contador para que ahora se convierta en un contador módulo 10, es decir, voy a usar el mismo 74163, pero quiero que ya no cuente hasta 15, sino que cuente hasta 9, es decir, que su módulo, lo que dijimos ahorita, el módulo es la cantidad de estados que tiene el contador, sea 10, o vaya del 0 al 9. Lo que conocemos como un contador BCD o también como un contador, se le suele llamar contador de décadas. Ok, no me permite minimizar ahí eso. Bueno, entonces aquí está el circuito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí, si se dan cuenta, agregamos esta compuerta y esta otra compuerta, bueno, y estos inversores que están acá, ¿no? Aquí tengo una compuerta AND que llega a través de la entrada de clear, la entrada del reset, o también de una señal que llega retroalimentada de la salida del contador. Aquí tengo una compuerta NAND que en sus entradas tiene conectadas las salidas, dos de ellas a través de inversores. ¿Y qué valor tengo aquí conectado a la compuerta NAND de 4 entradas? Pues si me voy desde acá, que esta es la salida QD, que es la que vale más, tengo un 1, 0, 0, 1. O sea, cuando yo aquí tenga 1 en QD, 0 en QC, 0 en QB y 1 en QA, voy a tener puros unos en la entrada de la compuerta NAND, gracias a estos dos inversores. Y entonces, al tener puros unos en la entrada de la compuerta NAND, aquí voy a tener un 0, acá voy a tener un 0, la salida de la compuerta NAND me va a dar un 0, ¿ok? Y el contador se va a resetear. Es decir, cuando el contador ponga su salida en 9, la entrada clear se va a poner un 0 y cuando llegue el siguiente pulso reloj se va a ir a 0 y va a empezar a contar otra vez. ¿Ok? Entonces aquí estoy forzando por medio de estas compuertas, estoy forzando cuál va a ser el valor máximo al que va a llegar el contador. En este caso va a ser un 9, yo quiero que cuente de 0 hasta 9, entonces en ese momento lo voy a hacer que se resetee, lo voy a forzar a resetearse. Agrego aquí una compuerta AND para seguir manteniendo la entrada clear, es decir, yo puedo aún así resetear el contador a través de la entrada. Si yo pongo aquí un 0, pues obviamente voy a tener un 0 en la salida de la compuerta AND, o también se va a resetear cuando llegue a 9. Entonces, de esta manera, si yo quiero hacer un contador módulo 10, como este caso, lo reseteo con el 9. Si yo quisiera hacer un contador módulo 12, ¿por qué? Porque voy a implementar un reloj, va a contar desde la hora 0 hasta la hora 11, entonces yo aquí lo reseteo con el 11. Y así, ¿no? El valor máximo el que quiera mostrar es la combinación que yo coloco aquí para la entrada, ¿no? Si yo quisiera hacer un contador módulo 6, pues igual lo reseteo con un 5 y así, el valor que yo necesite. Vamos a ver la simulación de este circuito.
que es esto que tenemos aquí. Aquí ya no le agregué bueno, aunque están las entradas de carga, realmente no estoy simulando eso, realmente ya vimos en la otra simulación que esto va a trabajar. Aquí nada más lo único que estoy agregando es un reset, y uno de los habilitadores en algún punto lo estoy mandando a 0, ¿no? Entonces vamos a simularlo. Y tenemos los resultados de la simulación y vemos aquí cómo el contador empieza en 0 y llega hasta el 9, y después del 9 se regresa al 0 otra vez. Aquí se atravesó esta señal de reset, entonces del 4 se fue al 0. Aquí el habilitador se quitó, por lo tanto se mantuvo un tiempo en el valor 2 y luego siguió contando normal, ¿no? Entonces este sería el funcionamiento. Aquí estoy con un contador binario de 4 bits. Estoy forzando a que eso trabaje con un valor más bajo, con un módulo más bajo. En este caso sería un contador módulo 10 o un contador BCD, ¿no? Entonces son puros valores del 0 hasta el 9. Muy bien, entonces vamos a otro caso más, que sería este de aquí. Vamos a cambiar, vamos a conectar varios contadores. Voy a ponerlo a compilar mientras les explico. En este caso, yo estoy utilizando 3 contadores de 4 bits conectados en cascada para generar o para crear un contador de 12 bits, ¿no? Tengo aquí, son 3 contadores 134, 163. Ok, y aquí estamos usando la función de este bit, lo que llamamos el RCO. Aquí hay algunos pequeños cambios, ¿no? Estoy anulando la entrada de uno de los habilitadores. Ya nomás tengo el habilitador P, el habilitador T. Aquí en el primer contador lo estoy uniendo como una sola entrada, P y T. Pero a partir de los siguientes, uno de los habilitadores, bueno, el mismo habilitador, lo voy a marcar aquí. Este habilitador llega a las 2 entradas de habilitación del primer contador. Este contador sería el que tiene el menor peso, ¿no? O sea, de los 12 bits, ese sería el bit 0, el que vale 1, y este de acá sería el que vale 2 a la 11, ¿no? El QL. Entonces es el que de menor peso, y este de acá abajo es el de mayor peso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El habilitador llega a los habilitadores de los 3 contadores, a uno de ellos, bueno, en el primero a los 2, en el otro a uno de ellos, y esos contadores se habilitan a partir del bit de acarreo o el bit de desbordamiento del contador anterior. Es decir, cuando este llegue a 15 y vaya a contar a 0, este de acá se va a habilitar para contar y va a contar a 1. Entonces, cuando llegue aquí a 1, 1, 1, 1, todo esto va a estar en 0. Cuando este llegue a 1, 1, 1, 1 y cambie a 0, 0, 0, 0, desde el 15 al 0, este va a cambiar de 0 a 1, y lo que voy a tener es aquí es un 1, 0, 0, 0, 0, que es un 16. Cuando este vuelva a llegar a 15, voy a generar otro pulso para acá. Este va a habilitar, este va a cambiar a 0, y este va a cambiar de 1 a 1, 0, o sea, va a cambiar de 1 a 2. Entonces yo aquí voy a tener un 1, 0, 0, 0, 0, 0, que es un 32, y así sucesivamente. Cuando este llegue a 15 y este esté en 15 y los dos cuenten, entonces este de acá va a contar 1 y va a ser el siguiente cambio. Y así es como se van concatenando. Si yo quisiera más de 12 bits, pues conecto otro y otro y otro. Lo que son las entradas de carga están conectadas a los 3, la misma entrada de carga, un solo control. Si yo quiero cargar un valor en la salida, pues cargo los 12 bits al mismo tiempo, ¿no? Si yo quiero hacer el reset, igual la entrada de reset está conectada a la misma, a los 3. Si yo voy a resetear, no voy a resetear nada más uno de ellos, voy a resetear los 12 bits. Y el reloj, obviamente, sabemos que uno de los requisitos de un circuito secuencial síncrono es que una sola señal de reloj, y que le llegue sin modificaciones y al mismo tiempo a todos los dispositivos que tenemos en nuestro circuito, ¿no? Entonces los RCOs se utilizan de esta manera. Aquí yo lo conecté a la entrada, al habilitador T. Típicamente se conecta a ese, aunque realmente podría estar conectado a cualquiera de los dos, ¿no? El hecho de conectar a cada uno de ellos es que yo puedo deshabilitar el contador desde acá, desde el principio. ¿Ok?
Y aquí nada más renombré las entradas A, B, C, D, E, F, G, H y J, K, L, ¿no? Para seguir una secuencia, y lo mismo con las salidas Q. Vamos a la simulación para que veamos qué es lo que pasa aquí. Y aquí vamos a ver algo medio extraño que al principio. Simplemente aquí tengo un contador con una frecuencia, con un periodo muy pequeño, creo que es un periodo de un nanosegundo. Esto para que me permita que me genere los suficientes pulsos como para que alcance a ver suficientes cambios en la salida, ¿no? No utilizo las funciones de clear, de load, de pausarlo con el habilitador, ni de cargar, ¿no? Porque no es la intención. Sería el mismo funcionamiento que en la primera simulación. Entonces vamos a simularlo. Y tenemos aquí el resultado. Permítanme hacerle ahora sí un zoom, porque si no, no vamos a poder apreciar nada. Este pedacito aquí. La salida está la puse en hexadecimal. Digo, podemos ponerlo en cualquier base, en cualquier representación, pero aquí en hexadecimal, porque pues, tengo un dígito para cada uno de los pares o de los grupos de cuatro bits, ¿no? Entonces vemos como a 0, 1, 2, 3, 4, 9, A, B, C, D. Digo, si esto lo pusiera en decimal sin signo, pues aquí tendría 10, 11, 12, 13, 14, bla, 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 ¿no? Entonces esto se va incrementando y de hecho no llega a activarse nunca este bit. Sí, o sea, nos quedamos aquí en el bit, en el décimo bit, el onceavo y el doceavo. Necesitarían todavía muchos más pulsos para activarse, ¿no? Tendría que llegar al 1024 para que se active el siguiente y seguirle un poquito al 2048 para llegar al otro, ¿no? Entonces, esto sería un contador de 12 bits. Tendría que darle, extender la línea de tiempo o creo que no sé si le podría dar un periodo más bajo al reloj, pero bueno, no lo vamos a hacer. Creo que se alcanza a apreciar aquí la idea. Y aquí con esta simulación voy a mover el reloj hacia acá abajo nada más para que podamos apreciar algo. Una de las funciones de los contadores es servir como un divisor de frecuencia. Cuando yo tengo una frecuencia de referencia, que en este caso mi señal de reloj, uno en inverso del periodo, uno entre un nanosegundo, entonces sería la frecuencia que tenemos aquí. Cada bit hacia arriba, la frecuencia se va dividiendo a la mitad, o el periodo se va multiplicando por 2 en el caso de un contador binario, que es lo que tenemos en este caso, ¿no? Entonces, si vemos aquí el periodo que tiene la señal de reloj, un periodo de la señal del bit QA me abarca 2 periodos de la señal de reloj. Un periodo del QB son 2 periodos del bit QA, y así para cada uno de los demás, ¿no? Entonces cada bit que vamos aumentando en el contador, el periodo se va multiplicando por 2 o la frecuencia se va dividiendo entre 2, ¿no? Entonces esto es una función que tienen también los contadores, de reducir la frecuencia, porque en ocasiones tenemos circuitos que tenemos que interconectar y que las frecuencias que en la que trabajan no necesariamente son las mismas, o la velocidad máxima a la que puede responder un circuito no necesariamente es la misma. Entonces tenemos que tener que hacer algún ajuste para que puedan comunicarse. O también queremos generar señales con valores o con tiempos muy específicos, ¿no? Si estamos generando un reloj, un cronómetro, algún dispositivo de ese tipo, pues tenemos que trabajar a nivel de segundos o milisegundos o minutos, entonces tenemos que generarse las frecuencias o los pulsos a tiempos muy, muy específicos. Digo, obviamente todo depende de la referencia, y tenemos que hacer cálculos para ver qué tiempos necesitaríamos. Pero bueno, eso lo veremos en otro momento. Pero digo, este es un buen punto un buen momento para poder apreciar ese comportamiento de la división de frecuencias. Hay dispositivos específicos que hacen divisiones de frecuencias, pero para aplicaciones simples un contador no es suficiente. Ok, vamos al siguiente caso. Aquí ya vamos a cambiar a otro contador, que es el 74192. El 74192 es un contador
Voy a ponerlo a compilar, perdón. El 74192 también lo encontramos aquí en Quartus entre los dispositivos que incluye. Es un contador un contador BCD, un contador de décadas, es decir, va del 0 al 9, pero que puede generar conteos ascendentes o descendentes. Es decir, yo puedo contar del 0, 1, 2, 3, 4, llegar al 9, regresar al 0 y estar dando vueltas, o puedo contar de manera descendente, 9, 8, 7, 6, 5, llegar al 0, regresar al 9 y así sucesivamente. Me permite implementar cronómetros, relojes, me permite implementar timers, ¿no? Un timer es cuando el contador viene en descenso, ¿no? Es lo que llamamos un timer. Características del circuito igual, tiene las funciones de carga, entradas ABCD, salidas QA, QB, QC, QD, correspondientes unas con ellas, una función de cargar, entrada de carga, habilitador de carga, load, que se activa con un 0. Esto se puede ser medio confuso porque el load aquí se activa con 0 y el clear se activa con 1, ¿no? Las 4 salidas y los dos acarreos, ¿no? Un acarreo para cuando va contando de manera descendente y otro acarreo cuando va contando de forma ascendente. Son dos salidas separadas y tiene estas dos entradas, una que se llama down y otra que se llama up, abajo y arriba. Creo que está de más explicar qué hace cada una, pero la manera que esto trabaja es una de ellas, o sea, las dos funcionan como entradas de reloj. Y dependiendo en cuál de las dos llegue la señal de reloj, es hacia dónde va a contar. Y la otra tiene que estar en 1. Si pongo reloj en la entrada de N, la entrada up funciona como habilitador. O sea, el DN recibe el reloj y up tiene que estar en 1 para que cuente hacia abajo. Si yo quiero que cuente de manera ascendente, yo pongo el reloj en la entrada up y el DN lo pongo como el habilitador, lo pongo en 1. Aquí estoy usando un decodificador. Un decodificador es este 74139, bueno, esta variante que es del 74139. Sabemos decodificadores, que lo que estoy poniendo en el habilitador es el reloj tal cual, y estoy usando una de sus dos, es un decodificador de 2 a 4, pero estoy utilizando nada más dos de sus salidas. La salida que esté seleccionada va a tener un 0 o un 1, va a estar alternando dependiendo del reloj que tenga yo aquí. Sí, que está al habilitador del decodificador, y la otra va a estar en 1. Entonces tal cual hace lo que yo quiera, ¿no? Lo que yo quiero que haga. Si yo aquí pongo en la entrada G, le pongo un 0, un 1, perdón, voy a tener 0 aquí. Y uno acá me está como que invirtiendo el reloj de cierta manera, pero voy a tener 0 bueno, suponiendo que tengo un 0 en A, voy a tener un 0 aquí y un 1 en Y1. Cuando el reloj cambia a 0, las dos se ponen en 1 y luego cuando el reloj regresa a 1 se pone 0, 1 y así sucesivamente. Entonces me está generando la señal de reloj, la misma frecuencia, no estoy cambiando, nada más hay una pequeña inversión ahí y el otro se convierte en 1. Cuando yo cambio el valor de A y A lo pongo en 1, entonces el reloj va a pasar aquí, va a pasar a la salida 1 del decodificador y la otra, la salida 0, se va a poner en 1, entonces el reloj le va a llegar a la entrada up y eso es lo que va a hacer este circuito, ¿no? Entonces lo puedo hacer que cuente para arriba o para abajo y por medio del decodificador pues, cambio hacia cuál de las entradas llega la señal de reloj. Otra manera de hacerlo sería agarrar y multiplicarlo o sumarlo con una compuerta OR y ponerle ahí un 1 para que siempre cambie, uno cambie. O sea, hacer mi ecuación que correspondería al decodificador, ¿no? Entonces, el decodificador me hace las veces de lo que yo quiero. Que el reloj pase en una de las dos y la otra esté en 1. Hace las funciones. Recordemos que los decodificadores, estos circuitos también nos hacen las veces de la función del demultiplexor, ¿no? Recordemos que el demultiplexor es un circuito que tengo una entrada, múltiples salidas, entonces está trabajando más como un demultiplexor en este caso. Estoy dirigiendo la entrada a una de las dos salidas. Pero bueno, nos vamos a enfocar en este circuito. Lo que queremos ver es el 192. Entonces vamos a la simulación. ¿Qué vamos a ver en la simulación? En la primera mitad de la simulación está en 0, entonces va a ser un conteo descendente, en este caso va a contar hacia abajo, y la segunda mitad de la simulación, la entrada que le llamé UD,
está en 1, entonces el conteo va a ser ascendente. La entrada clear en 1 lo va a resetear. Esta aquí la necesito poner para que empiece en 0, para que empiece el contador con un valor. Y la entrada load en 0 es cuando hace la carga. Entonces en este punto de aquí voy a cargar un valor de 3 en la salida. Aquí se va a inicializar en 0. Acá lo voy a resetear en el valor que vaya. Entonces vamos a simularlo. Y tenemos aquí el resultado de la simulación. Vemos que el contador empieza la salida en 0 y después del 0 pasa al 9. Aquí vemos la activación de la señal del acarreo, que cuando se va a cambiar, en este caso del valor mínimo al máximo. 9, 8, 7 llega al 0. Nuevamente vemos la activación del pulso del acarreo. Regresa al 9, cambia a 8, pero aquí se atraviesa la señal de carga. Entonces pone en la salida un 3, 2, 1, 0. Aquí ya no se presentó la señal del acarreo, porque en este momento el contador cambia a un conteo ascendente. ¿Sí? La entrada UD cambió, el reloj cambia de lugar, cambia de entrada. Entonces aquí el contador cambia a un conteo ascendente, empieza 0, 1, 2, 3, aquí se resetea. Luego 0, 1, 2, 3, aquí llega del 9, se activa el indicador de la otra, del otro acarreo, y luego cambia a 0 y sigue contando. Ok, entonces este sería el contador 74192. Me digo un contador de décadas o contador BCD que tiene función de conteo ascendente-descendente. A través de estas dos entradas, pues yo puedo conectar contadores en cascada, similar a lo que hicimos con el 74163, y hacer contadores de 2, 3, 4 dígitos en BCD, ¿no? Bueno, lo que estaban esperando, también podemos hacer esto en Verilog, ¿no? Entonces voy a poner ese circuito, este módulo de Verilog como el circuito principal para compilar, y vamos a ver cómo implementar un contador en Verilog. Cosas que ya conocemos, cosas que ya hemos visto. En este caso yo tengo la declaración, obviamente módulo le voy a llamar como contador binario. Voy a hacer un contador binario en este caso. Si yo quisiera hacer un contador o un módulo específico, pues también lo podemos hacer metiendo ya condiciones. Tengo 3 entradas de un bit, la que llamo clock, un enable y un reset. Obviamente, reloj, la señal de referencia, enable, pues el habilitador de conteo, y el reset, pues que bueno, lo va a regresar al estado inicial. Y tengo una salida de tipo reg, y aquí vemos algo que dice bits menos 1 2.0 y que le voy a llamar contador. ¿Por qué le pongo aquí bits menos 1 si no tengo un valor específico? Porque esto lo voy a manejar como un parámetro. Ya habíamos visto en algún momento esto de los parámetros. Entonces que por default va a tomar el valor de 10. Entonces por default este contador sería un contador de 10 bits. Entonces esta salida iría de el 10 menos 1 o del 9 hasta el 0, es decir, tendríamos 10 bits en la salida. Este parámetro se puede cambiar al momento de crear una instancia del contador. Ahorita lo vamos a hacer. Por default lo vamos a dejar como un contador de 10 bits, que es la primera simulación que vamos a hacer, y luego vamos a hacer uno de 6 bits, ya lo vieron por acá. ¿Y cómo funciona el contador? Necesito, como la salida, ya vimos aquí, es de tipo reg. Para asignarle valores a salidas de tipo reg en Verilog necesitamos los bloques always. Bloque always responde a una lista de sensitividad. En este caso, ¿quién me va a controlar el cambio del valor del contador? Pues es la señal de reloj, y únicamente cuando se presenten los flancos de subida o el pulso de subida, el cambio de 0 a 1 en la entrada del reloj. Tengo aquí el begin, el end del bloque always, y dentro de este bloque tengo un condicional, es un if, que tiene dos casos, ¿no? Si se activa la señal de reset, el contador se va a ir a 0. Y si no, si está activo, si no, pero si está activo enable, entonces el contador se va a incrementar en 1. Aquí simplemente al valor que tenga el contador en ese momento le voy a sumar 1 y lo voy a asignar nuevamente a contador. A diferencia de otros lenguajes como Java, como C, no tengo una manera de hacer un contador más.
¿sí? Como el de autoincremento, o tampoco tengo un operador como el contador más igual a 1, ¿no? O sea, eso no lo tenemos aquí en Verilog. Tengo que hacerlo de esta manera, ¿no? Hago la operación y luego la asigno a la misma variable contador. También aquí, bueno, va a haber un warning por aquí, así de la manera que lo hice, que me dice que debe haber truncado alguna... Ah, no, no es cierto, en este caso no. No, buscamos por los warnings mejor. Sí, aquí está. En la línea 14 me dice que se truncó el valor de tamaño 32 para ajustarlo al tamaño a quien lo voy a asignar, que es de 10, ¿no? En este caso yo le estoy poniendo un 1. Sabemos que técnicamente aquí tendría que ponerle yo como 10 B o D 1, ¿sí? Pero no lo voy a hacer, simplemente voy a dejar ¿Por qué? Porque no tengo, bueno, podría ponerlo como bits de 1, pero vamos a dejarlo así, como un valor, lo va a tomar como un número, pero me va a marcar este warning donde lo está truncando al valor que lo vaya a asignar. ¿Por qué? Porque como no va a ser un valor fijo, el circuito no está hecho para que tenga un valor fijo, sino que se le va a pasar como un parámetro, entonces mejor lo dejamos de esa manera sin especificarlo. A final de cuentas, el compilador de cuartos me va a hacer los ajustes en ese tipo de casos, ¿no? Y de este warning que va a marcar aquí. Ok, entonces esto ya lo compilamos y vamos a hacer la simulación del contador de 10 bits. Algo similar al anterior. Igual tengo un reloj, un periodo un poquito bajo. Y el habilitador está todo el tiempo en 1. Igual receta todo el tiempo en 0. Tampoco lo voy a resetear. Y vamos a simular el funcionamiento del contador de 10 bits, ¿no? Implementado en Verilog. Ok, y aquí medio se alcanza a apreciar, pero pues le voy a hacer un zoom. Entonces vemos que el contador empieza en 0 y cada pulso reloj está incrementando 1, 2, 3, 4. Y esto tampoco alcanza a llenar todos los 10 bits, llega de hecho hasta el 100. Sí, aparte hasta este bit se alcanza a activar. Estos siempre se quedan en 0. Igual necesitaría darle un periodo más bajo a la señal de referencia del reloj, ¿no? Entonces, pero bueno, la intención aquí es mostrar cómo sería el funcionamiento, no que nos dé un recorrido completo el contador. Si yo quisiera agregarle a este contador un habilitador, un indicador de acarreo, pues también lo podría hacer mediante algún condicional ahí en la parte final, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente es un contador de 10 bits. Esto es una implementación en Verilog, nos da mucha más flexibilidad, podemos hacer otras cosas, podemos meter algunas otras condiciones, ¿ok? Voy a cerrar la simulación y vamos al último caso, que sería el contador de 6 bits. Voy a poner este como principal, lo voy a empezar a compilar. Aquí, ¿qué fue lo que teníamos? Bueno, este contador binario, primero creé un símbolo del contador implementado en Verilog. Este de aquí. Se creó un símbolo. Como creamos un símbolo, recordemos file y create update, create symbol files. Esto me va a generar un símbolo o un componente que yo voy a encontrar aquí en la herramienta símbolo, en la sección que dice project. Aquí tengo este que se llama contador binario, pero no es lo que quería hacer, ya está agregado aquí. Me va a poner como entradas clock, enable, reset, las tres entradas que tenemos. Me va a poner como salida contador bits -1 a 0, que es como está especificado. Y me va a mostrar esta ventana, como pop-up aquí de parámetros que dice bits. Es el nombre que le dimos a este parámetro que se llama bits. Yo lo hice aquí como 10, pero aquí le estoy dando un valor de 6. ¿Cómo le doy el valor aquí? Nada más le doy doble clic y le vale las propiedades del símbolo. Aquí en parameter, pues yo nada más le doy doble clic aquí y escribo el nuevo valor. Lo único que tengo que hacer muy específico es en la salida que estoy indicando de este lado. Aquí sí le tengo que poner 5.0, el tamaño exacto que tiene esta salida, porque tiene que corresponder a la forma al que se va a compilar
el contador. Pero yo este mismo contador binario que implementamos aquí en Verilog, pues yo lo podría hacer de la cantidad de bits que yo necesitara y voy a tener un contador binario de 4, de 6, de 8, de 10, de 20, de 24, de la cantidad de bits que yo pueda llegar a necesitar, entonces a través de estos parámetros. Termina de compilar, vamos a darle un poquito más de tiempo. Bueno, vamos a ponerle pausa mejor. Ok, ahora sí, ya que compiló, vamos a irnos a la simulación, que va a ser tal cual lo mismo, solo que ahora solamente tengo aquí 6 bits. Y simulamos el circuito. Creo que este sí debe alcanzar a dar una vuelta completa y regresar a 0. Y que eso sucede aquí en esta parte, ¿no? Aquí llega el valor máximo que tenemos con 6 bits, ¿sí? Que es el 63. Y después del 63 regresa a 0. Aquí no estoy haciendo ningún control específico ni nada para que haga este cambio. Si nos vamos al código, vamos a ver que aquí simplemente se incrementó en 1, se incrementó en 1, se incrementó en 1. Y al momento que llegué al valor máximo que puede tener con la cantidad de bits que indiqué, pues se va a desbordar y va a regresar a 0. Entonces es lo que está pasando, ¿no? Y el bit que nos generó adicional como acarreo, pues se va a perder, no estoy haciendo nada con él. Simplemente estoy incrementando, no tengo nada de código adicional que me permita marcar una condición de tienes que regresar a 0 si llegaste al valor máximo ni cosas de ese tipo. Simplemente lo hacemos de esa forma. Entonces, esto sería otra manera de implementar contadores. Y Quartus y cualquier herramienta de síntesis de circuitos de este tipo nos da también otro tipo de herramientas, que es la ventana que siempre hemos estado ocultando aquí, que es la de propiedad intelectual, esta que se llama IP Catalog. Aquí en este caso yo tengo, creo que está aquí donde dice funciones básicas, aritmética. Hay un componente, esos son componentes que yo puedo personalizar y que yo los puedo hacer con funciones específicas y yo utilizarlo ya en mis circuitos, ¿no? Hay un componente que se llama LPM Counter. El LPM Counter nada más me pide que yo le dé aquí un nombre inicialmente. Yo le voy a llamar contador, no sé, 8 bits. Sí, voy a contador 8 bits. Le voy a dar OK. Y me va a mostrar esta ventana, que es una ventana de configuración, que, bueno, no les espero que alcance a ver aquí bien en el video. Aquí me dice de qué tamaño tiene que ser la salida. Aquí me da en esta parte el icono de cómo se vería el símbolo, cómo se vería mi contador. Aquí en este caso tiene una entrada que es el reloj y una salida que dice up counter, contador ascendente de 8 bits, ¿no? Por default me da 8 bits, pero yo le puedo asignar la cantidad de bits que yo necesite a mi contador. Lo voy a dejar en 8. Me da opciones como contador que sea solamente ascendente, solamente descendente, o puedo agregarle una entrada que me controle, que sea el control de contador ascendente descendente, ¿no? O sea que, por ejemplo, aquí con un 1 cuenta de manera ascendente, con un 0 cuenta de forma descendente. Voy a dejarlo en la forma más básica, que es un contador ascendente. Luego aquí también me da esta opción, si quiero que sea un contador binario, que va a contar desde 0 hasta 2 a la n-1, ¿sí? Va a ir de 0 a 255 en este caso, o yo le puedo especificar un módulo específico, ¿no? Más, yo quiero que este contador llegue hasta el 199, por ejemplo, ¿ok? O al 200, un contador, módulo 200, va a llegar del 0 al 199, serán los 200 valores. Entonces aquí me lo indica también en el símbolo. O sea, yo ya puedo crear cosas más específicas. Yo necesito que esto me dé exactamente 200 pulsos antes de que me genere un pulso de salida. Este pulso de salida sería, yo necesito una señal que se active, por ejemplo, cada 200 pulsos del reloj. Entonces yo lo puedo hacer de esta forma. Creo un contador con un módulo específico y activo esta señal, y aquí me estaría generando un pulso cada 200 pulsos de la señal de reloj. Sí, ya no hago la división de la frecuencia del reloj entre un binario que va entre 2, entre 2, entre 2, entre 2 con cada bit, sino que ya tengo un valor específico que yo puedo
que yo puedo generar. Aquí me da un acarreo de entrada que me permite conectar contadores en cascada. Si yo quisiera generar de esa manera un habilitador del reloj y un habilitador de conteo. Si yo puedo personalizar mi contador. Voy a dejarlo de momento como un contador binario y sin lo que son los carry. Lo voy a dejar en la forma más básica. Tengo la opción de agregarle entradas de clear, de carga, o un set. Este funciona medio raro, pero bueno, es como más o menos como una carga, pero a un valor fijo. Al agregar la entrada de carga, me agrega una entrada de datos también, una entrada de datos para el contador. Y las de este lado son exactamente los mismos, solo que estas de aquí son síncronas. Es decir, van a esperar a que llegue el pulso reloj para hacer la función que tengan, y estas de acá son asíncronas. En cuanto se activen, se hace la función, sin esperar al pulso de reloj. Es decir, yo pongo activo la señal del clear, y en ese momento se va a resetear antes de que llegue el pulso de reloj, ¿no? O sea, es lo que hacen estas. No las voy a poner ahorita, no me voy a dejar el contador de la forma más básica. Me dice que va a crear esta librería. Lo siguiente, y aquí nada más para poderlo utilizar al final es muy importante que marquemos esta opción para que nos genere el archivo de símbolo de cuartos, ¿no? Entonces los demás no es necesario moverle nada. Tengo el archivo, le llama archivo de caja negra de Verilog, y esto es para si estuviéramos con otros lenguajes, ¿no? Entonces nada más sí es importante agregar el archivo de símbolo y darle finalizar. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Me dice que si lo va a agregar automáticamente a la librería, no la voy a marcar la opción. Y lo que vamos a ver es que aquí tengo ya mi contador 8 bits, que es el símbolo del componente que acabamos de crear. Yo puedo agarrar, lo puedo poner en mis circuitos y ya tengo aquí mi contador de 8 bits con una entrada que tiene el reloj. Y en este caso una salida que está agrupada ya como un bus de 8 bits. Entonces sería una opción o una forma adicional que yo tendría de crear contadores aquí en Quartus, o cualquier herramienta de diseño de circuitos para FPGAs o para circuitos programables o reconfigurables me va a dar opciones de este tipo, ¿no? Y no solamente tengo contadores, tengo sumadores, un sumador restador, tengo un comparador, tengo un divisor, un multiplicador, sumador paralelo y algunas otras cosas. Si ya nos ponemos a buscar aquí, podemos encontrar circuitos buffer bidireccionales, memorias, en fin, podemos encontrar varias cosas aquí, ¿no? Y algunas ya muy específicas. Bueno, acá están las memorias, por ejemplo. No necesariamente todas van a estar activas. En este caso estoy trabajando con un Cyclone 5. Hay algunos de estos componentes que no van a estar disponibles para un Cyclone 5. Y hay algunos extra que yo ya los puedo comprar, ¿no? Pero bueno, en este caso es el del contador. Eso lo encontramos aquí en funciones básicas aritméticas. Y aquí encontramos este que es el LPM counter, que nos va a ser nos resulta de mucha utilidad. Ok. Y así terminamos con este tema de los contadores. Como les digo, es un tipo muy particular de circuitos secuenciales que tienen aplicación en muchos campos y que seguramente los van a estar utilizando o los podrían aprovechar, ¿no? Aunque tal vez no de manera muy directa como un circuito contador, pero se darán cuenta cuando estén trabajando ya en cursos más avanzados que requieren de las funciones que les desempeñan esos contadores, y que de fondo, cuando estén trabajando con microcontroladores, cuando estén trabajando con algunos otros dispositivos, pues se darán cuenta que hay contadores que están ahí haciendo alguna función importante en el control de esos circuitos.